Capítulo 4. Marianne, la camarera, sacudió suavemente a Henry por los hombros. Despierte, Henry, despierte. Se dio la vuelta y masculló algo vagamente parecido a vete. Pero usted insistió, Henry, me hizo jurar que la sacaría de la cama a las 5:30. No lo dije en serio. Me dijo que diría eso y que no debía hacerle caso. Le dio una buena sacudida. ¡Despierte! Henry, que hasta ese momento estaba bastante dormida, se despabiló del todo y se sentó con un movimiento tan brusco que comenzó a temblar. ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué pasa? Soy yo, Henry, Marianne, pestañó. ¿Qué diablos haces aquí? Todavía está oscuro. ¿Qué hora es? Las 5:30, contestó Marianne pacientemente. Me pidió que la despertara muy temprano esta mañana. Yo pedí. Ah, sí, Donford, sí, yo te lo pedí. De acuerdo. Gracias, Marianne. Eso será todo. Me hizo jurar que me quedaría en la habitación hasta que se hubiera bajado de la cama. Era demasiado lista, pensó Henry, al darse cuenta de que estaba a punto de volverse a meter bajo las mantas. Ah, de acuerdo, comprendo. Bueno, no hay más remedio, supongo. Bajó las piernas. Muchas personas se levantan a esta... Se interrumpió para bostezar. Fue hasta la cómoda donde le habían dejado unos pantalones y una camisa blancas limpios y comenzó a vestirse. Podría necesitar una chaqueta también, dijo Marianne. Hace frío afuera. Seguro, masculló Henry. Con toda su dedicación y pasión por la vida del campo, jamás se levantaba antes de las 7, e incluso esa era una hora que había que evitar. Pero si quería convencer a Donford de que no estaba hecho para la vida en Stanage Park, tendría que estirar un poco la verdad. Cuando se estaba abotonando la camisa, hizo una pausa para pensar. Seguía deseando que se marchara, ¿no? Sí, claro que sí. Fue hasta el lavabo y se lavó la cara con agua fría, con la esperanza de que eso la hiciera parecer más despierta. Ese hombre se había propuesto hechizarla. ¿Qué más daba que lo hubiera conseguido?, pensó perversamente. Lo que importaba era que lo había hecho adrede, tal vez porque deseaba algo de ella. Pero claro, ¿qué podía desear de ella? Ella no tenía absolutamente nada que él necesitara, a no ser Por supuesto que se hubiera dado cuenta de que intentaba librarse de él y deseara impedírselo. Pensó en eso mientras se peinaba recogiéndose el pelo en una cola. Le había parecido sincero cuando le dijo que estaba interesado en la educación de ella en la granja. Era su tutor después de todo, aunque solo fuera durante unos cuantos meses más. No había nada raro en el interés de un tutor. Pero ¿estaría interesado en su pupila o en cómo agotar su nueva propiedad hasta dejarla seca? Gimió. Era curioso cómo la tenue luz de las velas podía hacer ver el mundo tan inocente y rosa. A la fuerte luz de la mañana veía las cosas con más claridad. Emitió un gutural sonido de fastidio. Fuerte luz de la mañana y cuerno, todavía estaba oscuro. Pero eso no significaba que no se diera cuenta de que él tramaba algo, aun cuando no supiera qué exactamente. ¿Y si tenía planes secretos? Se estremeció al pensarlo. Con renovada resolución se puso las botas, cogió una vela y salió al corredor. Donford ocupaba los aposentos del señor a unas pocas puertas más allá de su habitación. Hizo una profunda inspiración para armarse de valor y llamó a la puerta con fuerza. No hubo respuesta. Volvió a llamar. Nada. ¿Se atrevería? Sí. Cogió el pomo, lo giró, empujó y entró en la habitación. Él estaba profundamente dormido, muy, muy profundamente. Sintió una punzada de culpa por lo que iba a hacer. «Buenos días», exclamó.
tratando de dar a su voz un tono amistoso y simpático. Él no se movió. Dunford, él balbuceó algo, pero aparte de eso, no dio señales de estar ni aunque fuera medio despierto. Ella se acercó unos cuantos pasos y volvió a intentarlo. Buenos días. Él emitió otro sonido adormilado y se dio la vuelta, quedando de cara a ella. Henry retuvo el aliento. Por Dios, qué guapo. Era el tipo de hombre que jamás le había prestado la menor atención en los bailes del condado. Sin pensarlo, alargó la mano para tocarle los labios bellamente modelados, pero se contuvo cuando estaba casi a punto de hacerlo. Retiró bruscamente la mano como si se la hubiera quemado, reacción extraña puesto que no lo había tocado. No pierdas el valor ahora, Henry, se dijo. Tragó saliva, volvió a alargar la mano y le tocó el hombro, solo con un dedo, con sumo cuidado. ¿Dunford? Dunford. Hermosos cabellos, dijo él adormilado. Ella se tocó el pelo. ¿Estaba hablando de ella o le hablaba a ella? Imposible saberlo, seguía dormido. Volvió a intentarlo. Dunford. Huelen bien, balbuceó él. Entonces ella entendió que no estaba hablando de ella. Dunford, es hora de levantarse. Calla, tesoro, vuelve a acostarte. Tesoro, ¿a quién le hablaba? Dunford. Él levantó un brazo, le puso la mano con fuerza en la nuca y ella cayó sobre la cama. Dunford. Shh, tesoro, bésame. Besarlo, pensó ella desesperada. ¿Está loco? ¿O estaría loca ella? Por esa fracción de seguro en que se sintió tentada de complacerlo. Qué dulzura, continuó él, besuqueándole el cuello y deslizando los labios bajo su mentón. Dunford, creo que sigues dormido, dijo ella temblorosa. Él le acarició la espalda, acercándola más. Lo que tú digas, tesoro. Henry hizo una brusca inspiración. Solo los separaban la ropa de ella y las mantas, pero sintió el bulto duro, caliente. Se había criado en una granja, sabía qué significaba eso. Dunford, creo que te has confundido, dijo. Él pareció no oírla. Ya había deslizado los labios hasta el lóbulo de su oreja y se lo estaba mordisqueando suavemente, en una caricia tan dulce que ella sintió que se derretía. Santo Dios, se estaba derritiendo en los brazos de un hombre que evidentemente la confundía con otra mujer, por no tocar el pequeño problema de que él era una especie de enemigo. Pero los hormigueos que bajaban y subían por su espalda resultaron más fuertes que el sentido común. ¿Cómo sería ser besada? Ser besada de verdad en la boca. Ningún hombre le había dado jamás un beso, y no parecía probable que alguno se lo diera alguna vez, y si tenía que aprovecharse del estado adormilado de Dunford, bueno, pues, que así fuera. Arqueando ligeramente el cuello, volvió la cara hacia la de él, y le ofreció los labios. Él la besó con avidez, moviendo los labios y la lengua sobre su boca. Ella sintió que el aire le abandonaba el cuerpo, sintió deseos de algo más. Tímidamente le puso la mano en el hombro. El músculo saltó con el contacto. Él gimió y la estrechó con más fuerza. Así que eso era la pasión. No era algo tan pecaminoso. Al parecer, sin duda, podía permitirse disfrutarla, al menos hasta que él despertara. ¿Hasta que despertara? Se quedó inmóvil. ¿Cómo diablos podría explicarle eso? Despertada, intentó soltarse de sus brazos. Dunford, para. Haciendo acopio de todas sus fuerzas, se apartó empujándole, y con tanta fuerza que se fue hacia atrás y cayó en el suelo, haciendo bastante ruido. ¿Qué diablos? Ella tragó saliva, nerviosa. Su tono indicaba que había despertado. Apareció la cara de él por el lado de la cama. Maldita sea, mujer, ¿qué diablos haces aquí? Vine a despertarte.
Las palabras salieron más como una pregunta que como una respuesta. Él soltó una expresión que ella no había oído jamás y luego gritó: «Por el amor de Dios, todavía está oscuro». «Aquí nos levantamos a esta hora», mintió ella en tono altanero. «Bueno, estupendo para ti, ahora vete. Creí que deseabas que te enseñara la propiedad. Por la mañana, ahora es la mañana. Sigue siendo de noche, mala mujer». Apretó los dientes, resistiendo el impulso de levantarse, atravesar la habitación y abrir las cortinas para demostrarle que aún no había salido el sol. Dicha sea la verdad, lo único que le impidió hacerlo fue su desnudez. Bueno, su desnudez y su miembro levantado por la excitación. «¿Qué diantres?», volvió a mirarla. Seguía sentado en el suelo, con los ojos agrandados y una expresión que parecía fluctuar entre el nerviosismo y el deseo. ¿Deseo? La miró con más atención. Alrededor de su cara flotaban mechones de pelo suelto. Era imposible que una mujer tan eficiente como Henry se los hubiera peinado así a propósito, si tenía la intención de pasar el día fuera y tenía los labios demasiado rosados y ligeramente hinchados, como si acabara de besarla. «¿Qué haces en el suelo?», preguntó en voz baja. «Bueno, como he dicho, vine a despertarte». «Ahórrame eso, Henry, ¿qué haces en el suelo?». Al menos ella tuvo la elegancia de ruborizarse. «Ah, eso es una larga historia». «Evidentemente, dispongo de todo el día», dijo él, con la voz ronca. Pues sí». Henry hizo trabajar la mente a toda velocidad, hasta que cayó en la cuenta de que no podía decirle nada que fuera ni remotamente creíble, ni siquiera la verdad. Él no creería de ninguna manera que él había intentado besarla. «Henry», notó cierta amenaza en su voz. «Bueno», dijo para hacer tiempo, pensando aterrada que tendría que decirle la verdad y enfrentar su horrorizada reacción. Entré para despertarte y tú parece que tienes el sueño muy profundo». Lo miró esperanzada, rogando que él decidiera que eso era una explicación suficiente. Él se cruzó de brazos, claramente esperando más. «Tú, creo que me confundiste con otra persona», continuó ella, penosamente consciente del rubor que cubría su cara. «¿Y quién era esa persona?». «Una mujer a la que llamaste tesoro». «¿Tesoro?». Así era como llamaba a Christine, su amante, a la que mantenía muy discretamente en una casa de Londres. Comenzó a sentir una desagradable sensación en la boca del estómago. «¿Y qué ocurrió entonces?». «Bueno, me sujetaste por el cabello y yo me caí sobre la cama». Y eso es todo», se apresuró a decir ella, comprendiendo que de repente podía evitar contarle toda la verdad. «Yo me aparté dándote un empujón con el que te desperté, y al hacerlo me caí al suelo». Él entrecerró los ojos. ¿Dejaría algo sin decir? Él siempre había sido muy activo durante el sueño. Incontables veces había despertado a medianoche haciéndole el amor a Christine. No quería ni pensar en qué podría haber intentado con Henry. «Comprendo», dijo en tono abrupto. «Te ruego que me disculpes cualquier mal comportamiento que haya cometido contra tu persona cuando estaba dormido». «Ah, no fue nada, te lo aseguro», dijo ella agradecida. Él la miró expectante. Ella le sostuvo la mirada con una inocente sonrisa. «Henry, ¿qué hora es?», dijo él finalmente. «¿Qué hora es? Ah, vamos, creo que ya deben ser cerca de las 6». «Exactamente». «¿Perdón?». «Sal de mi habitación». Ella se levantó. «Ah, necesitas vestirte, claro. Necesito volver a dormirme». Sí, claro que lo deseas, pero si no te importa que lo diga, es muy improbable que puedas volver a dormirte. Bien podrías vestirte». «Henry». «Sí». «Fuera». Ella salió volando.
20 minutos después, Dunford se reunió con Henry en el comedor. Se había puesto ropa informal, pero a ella le bastó una mirada para discernir que su atuendo era demasiado delicado para construir una porqueriza. Se le ocurrió decírselo, pero luego lo pensó mejor. Si él se estropeaba la ropa, tanta mayor razón para desear marcharse. Además, dudaba mucho que él tuviera la ropa adecuada para construir una porqueriza. Él se sentó frente a ella y cogió una tostada con un movimiento que revelaba tanto rencor que Henry comprendió que estaba hirviendo de la rabia. ¿No pudiste volver a dormirte?, susurró. Él la indagó. Ella simuló no notarlo. ¿Quieres echarle una mirada al Times? Yo casi he terminado de leerlo. Sin esperar respuesta, deslizó el diario por la mesa hacia él. Dunford lo miró y frunció el ceño. Ese lo leí hace 2 días. Ah, lo siento, dijo ella, sin poder evitar un asomo de travesura en la voz. Los diarios tardan unos días en llegar aquí. Estamos en el culo del mundo, ¿sabes? Eso estoy comenzando a comprenderlo. Ella reprimió una sonrisa, complacida por lo bien que le estaban resultando los planes. Después de la extraña escena de esa mañana, se había cuatriplicado su solución de obligarlo a volver a Londres. Era horriblemente consciente de lo que provocaba en ella una sola de sus sonrisas. No tenía ningún deseo especial de saber lo que le haría uno de sus besos si ella permitía que se lo diera. Bueno, eso no era del todo cierto. Se moría por saber qué sentiría con sus besos. Simplemente estaba penosamente segura de que él nunca sentiría el deseo de desearla. Solo la besaría nuevamente si volvía a confundirla con otra mujer, y eran pocas las probabilidades de que eso ocurriera 2 veces. Además, ella tenía su orgullo. Aunque esa mañana lo hubiera olvidado, por mucho que hubiera disfrutado del beso, no le gustaba saber que en realidad él deseaba a otra. Los hombres como él no deseaban a las mujeres como ella, y cuanto antes se marchara, antes podría volver a sentirse a gusto consigo misma. «Oh, mira, está saliendo el sol», exclamó con la cara resplandeciendo de alegría. No logró comprender mi entusiasmo. Henry se atragantó con la tostada. Al menos librarse de él iba a ser interesante. Decidió no provocarlo más hasta que hubiera terminado de desayunar. Los hombres suelen ser antipáticos con el estómago vacío. Al menos eso era lo que siempre le decía Viola. Llevándose a la boca el tenedor con huevo, volvió la atención a la magnífica salida del sol que se veía por la ventana. El cielo se tiñó de color lavanda y luego aparecieron rayitos de colores naranja y rosa. Estaba segurísima de que en ese momento no había ningún lugar en la tierra tan hermoso como Stanage Park. Sin poder contenerse, suspiró. Dunford oyó el suspiro y la miró curioso. Estaba embelesada mirando por la ventana. La expresión de respeto o reverencia de su cara era maravillosa. A él siempre le habían gustado las actividades al aire libre, pero jamás había visto a un ser humano tan absolutamente hipnotizado ante los fenómenos de la naturaleza. Era una mujer compleja, Henry. Su Henry. ¿En qué momento había comenzado a pensar en ella anteponiendo el adjetivo posesivo? Desde la escena en la cama de esa mañana, pensó sarcástico, y deja de simular que no recuerdas que la besaste. Lo había recordado todo mientras se vestía. No había tenido la intención de besarla y entonces ni siquiera sabía que era Henry quien estaba en sus brazos. Pero eso no significaba que no lo recordara todo hasta el último detalle. La curva de sus labios, la sedosa sensación del pelo sobre su pecho desnudo, su aroma ya conocido. A limón, por lo que fuera, olía a limón. No pudo evitar que se le curvaran los labios al pensar que esperaba que la fragancia a limón fuera más frecuente que el aroma a cerdo del día en que se conocieron. ¿Qué es tan divertido? Él levantó la vista. Ella lo estaba mirando con curiosidad. Se apresuró a fruncir el ceño. ¿Tengo cara de algo divertido? La tenías, masculló ella,
y volvió la atención a su desayuno. Él la observó comer. Tomaba un bocado, miraba hacia la ventana por la que se veía el sol tiñendo el cielo y volvía a suspirar. Era evidente que amaba muchísimo Stanage Park. Jamás había visto un amor tan grande por un trozo de tierra. ¿Eso era? Qué tonto había sido al no darse cuenta antes. Deseaba librarse de él, lógicamente. Había administrado Stanage Park durante 6 años. Había entregado toda su vida adulta y parte de su infancia a esa propiedad. De ninguna manera podía aceptar la intromisión de un desconocido. Diantres, probablemente él podría echarla de ahí si quería. No eran parientes. Necesitaba obtener una copia del testamento de Carlyle para ver las cláusulas exactas relativas a la señorita Henrietta Barrett, si es que las había. El abogado que fue a su casa a explicarle lo de la herencia, ¿cómo se llamaba? Leverett, sí, Leverett, le dijo que le enviaría una copia del testamento, pero cuando emprendió la marcha a Cornualles aún no había llegado. Eso era, la pobre chica estaba aterrada y furiosa. La miró, observando su expresión tan alegre. Apostaría que se sentía más furiosa que aterrada. «Te gusta muchísimo este lugar, ¿verdad?», le preguntó de sopetón. Sorprendida por su repentina disposición a conversar con ella, Henry tosió unas cuantas veces antes de contestar. Sí, por supuesto. ¿Por qué lo preguntas? Por ningún motivo, simplemente lo pensé. Se ve en tu cara, ¿sabes? ¿Se ve qué?, preguntó ella indecisa. Tu amor por Stanage Park. Te estuve observando mientras contemplabas la salida del sol. ¿Me observaste? Y al parecer eso era todo lo que iba a decir él sobre el asunto. Volvió la atención a su desayuno y se desentendió de ella. Henry se mordió el labio inferior preocupada. Eso era mala señal. ¿Por qué se interesaba en lo que sentía ella si no pretendía utilizarlo en su contra? Si deseaba vengarse, nada podría ser tan atrozmente doloroso como que la echaran de su amado hogar. Pero claro, ¿por qué iba a desear vengarse? Ella podría no caerle bien, podría incluso encontrarla algo molesta, pero no le había dado ningún motivo para odiarla, ¿verdad? No, claro que no. Se estaba dejando llevar por su imaginación. Dunford la observaba disimuladamente mientras comía. Estaba preocupada. Estupendo, se lo merecía por haberlo sacado de la cama a esa hora tan poco civilizada, pero no mencionar su plan de matarlo de hambre para que se marchara. Y estaba el asunto del baño. Admitiría su ingenio si sus manipulaciones hubieran estado dirigidas a otra persona. Si se creía que iba a llevarlo de un lado a otro para finalmente echarlo, estaba loca. Sonrió. Su esencia en Cornualles iba a resultar una buena diversión. Continuó comiendo lentamente a pequeños bocados, disfrutando totalmente de su disgusto. 3 veces la vio abrir la boca para decir algo y lo pensó mejor. 2 veces se mordisqueó el labio inferior e incluso una vez la oyó mascullar algo en voz baja. Le pareció oír algo así como condenado idiota, pero no podía estar seguro. Finalmente, concluyendo que ya le había hecho esperar bastante tiempo, dejó la servilleta en la mesa y se levantó. ¿Vamos? Faltaría más, milord, dijo ella, sin poder evitar su asomo de sarcasmo en la voz. Hacía más de 10 minutos que había terminado de desayunar. Él no era tan puntilloso que no se permitiera sentir cierta perversa satisfacción ante la irritación de ella. Dime, Henry, ¿qué es lo primero que tenemos en nuestro programa? ¿No lo recuerdas? Estamos construyendo una nueva porqueriza. Sintió una sensación particularmente desagradable en el estómago. Supongo que eso era lo que estabas haciendo cuando yo llegué. No necesitó añadir cuando olías tan atrozamente mal. Ella le sonrió maliciosa por encima del hombro y salió delante de él al aire libre. Él no supo discernir si se sentía furioso o divertido,
Ella pretendía agotarlo durante el recorrido o hacerlo trabajar hasta deslomarse. De todos modos creía que podría ser más listo que ella. Al fin y al cabo sabía lo que tramaba y ella no sabía que la había descubierto. ¿O sí? ¿Y si lo sabía significaba eso que estaba en desventaja? Como solo eran las 7 de la mañana, se negó a calcular las posibles consecuencias. Dejaron atrás el establo y llegaron a una especie de amplio cobertizo que supuso era un corral cubierto. Su experiencia rural había limitado a las sedes ancestrales de los aristócratas, que en su mayoría no tenían ninguna similitud con una granja de trabajo. El trabajo agrícola se dejaba a los campesinos y normalmente los aristócratas no deseaban ver a sus trabajadores, a no ser que debieran el alquiler, de ahí su confusión. ¿Esto es un corral?, inquirió. A ella pareció sorprenderla que lo preguntara. Por supuesto, ¿qué creíste que era? Un corral. Entonces, ¿por qué lo preguntaste? Simplemente pensé, porque nuestro querido amigo Porcus está alojado en el establo y no aquí. Esto está demasiado lleno. Mira adentro. Tenemos muchas vacas. Dunford decidió fiarse de su palabra y reanudó la marcha. En el establo hay muchísimo espacio desocupado, continuó ella. No tenemos muchos caballos. Las buenas monturas son tremendamente caras, ¿sabes? Diciendo eso, le sonrió con la mayor inocencia, deseando que él hubiera tenido puesto su corazón en heredar un establo lleno de puras sangres árabes. Él la miró irritado. Sé cuánto vale un buen caballo. Claro, los de tu coche son muy hermosos, son tuyos, ¿verdad? Sin molestarse en contestar, él continuó caminando hasta que el pie se le hundió en tierra blanda y húmeda. ¡Ay, mierda!, masculló. Exactamente. Él la miró indignado, considerándose un santo por no intentar estrangularla. Ella reprimió una sonrisa y desvió la mirada. Aquí es donde estará la porqueriza. Eso deduje. Miró sus botas sucias y sonrió. Eso tiene aspecto de ser mierda de vaca. Muchísimas gracias por informarme. No me cabe duda de que esa aclaración resultará muy edificante. Gajes de la vida en una granja, dijo ella alegremente. Me sorprende que no lo hayan limpiado. Tratamos de mantener limpio este lugar. Él sintió el intenso deseo de recordarle su apariencia y fetidez de 2 días atrás, pero aun cuando estaba inmerso en su suprema irritación, era demasiado caballero para hacerlo. ¿En una porqueriza? En realidad los cerdos no son tan deseados como cree la mayoría de la gente, así que les gusta el lodo y todo eso. Pero, no. Miró sus zapatos. Ya sabes. Él consiguió esbozar una tensa sonrisa. Lo sé muy bien. Entonces ella se puso las manos en las caderas y miró alrededor. Habían comenzado a levantar el muro de piedra que encerraría a los cerdos, pero aún estaba muy bajo. Les había llevado tiempo porque ella insistió en que los cimientos fueran fuertes. El motivo de que se derrumbara la porqueriza anterior habían sido los cimientos débiles. ¿Dónde estarán todos?, masculló. Durmiendo, si tienen una idea de lo que les conviene, replicó él, mordaz. Supongo que podríamos comenzar solos, dijo ella dudosa. Entonces, por primera vez esa mañana, él curvó los labios en una ancha y sincera sonrisa. Sé menos que nada de albañilería, así que propongo que esperemos. Diciendo eso, fue a sentarse sobre el muro comenzado con expresión muy satisfecha. No queriendo que él creyera que le daba la razón en algo, Henry caminó decidida hacia un montón de piedras. Se agachó y cogió una. Dunford arqueó las cejas, muy consciente de que debía ayudarla, aunque en absoluto dispuesto a hacerlo. Ella era muy fuerte, sorprendentemente fuerte. Puso los ojos en blanco. ¿Por qué diablos lo sorprendía lo que fuera que tuviera que ver con ella?
Claro que era capaz de levantar una piedra grande, era Henry. Probablemente era capaz de levantarlo a él. La observó llevar la piedra hasta uno de los muros y depositarla ahí. Después exhaló un suspiro y se pasó el dorso de la mano por la frente. Entonces lo miró furiosa. Él sonrió con una de sus mejores sonrisas. Deberías flexionar las piernas cuando levantas una piedra, le gritó. Es mejor para la espalda. Es mejor para la espalda, repitió ella imitándolo en voz baja. Estúpido, vago, inútil. ¿Qué has dicho? Que gracias por el consejo, contestó ella. Su voz era la dulzura misma. Él volvió a sonreír, aunque esta vez para sus adentros. Había conseguido sacarla de sus casillas. Henry había repetido unas 20 veces la tarea de acarrear piedras cuando por fin llegaron los trabajadores. ¿Dónde estaban? Ladró. Ya llevamos 10 minutos aquí. Uno de los hombres pestañeó. Pero si hemos llegado temprano, señorita Henry. Ella sonrió con desgano. Comenzamos a las 7:45. Llegamos aquí a las 7, terció Dunford amablemente. Ella se volvió a fulminarlo con la mirada. Él sonrió y se encogió de hombros. El sábado comenzamos a las 7:30, dijo uno de los trabajadores. Estás muy equivocado, mintió Henry. Comenzamos mucho más temprano. El otro albañil se rascó la cabeza. No, creo que no, señorita Henry. Creo que comenzamos a las 7:30. Dunford sonrió satisfecho. Creo que la vida de campo no comienza tan temprano después de todo. No mencionó que cuando estaba en Londres siempre intentaba evitar levantarse mucho antes del mediodía. Ella volvió a mirarlo furiosa. ¿Por qué estás tan malhumorada?, le preguntó él, componiendo una máscara de infantil inocencia. Creí que te caía bien. Me caías, dijo ella entre dientes. Ah, ¿y ahora no? Estoy desolado. La próxima vez que se te podría ocurrir ayudarme en lugar de contemplarme mientras acarreo piedras de un lado a otro por la porqueriza. Él se encogió de hombros. Te dije que no tengo ninguna experiencia en albañilería, no querría estropear todo el trabajo. Tienes razón, supongo, dijo ella. Lo dijo en un tono tan tranquilo y dulce que lo preocupó. Arqueó las cejas, interrogante. Después de todo, continuó, si hubieran construido bien la otra porqueriza, ahora no tendríamos que construir esta. De repente Dunford sintió que se le revolvía el estómago. Ella parecía demasiado complacida consigo misma. Por lo tanto, tal vez sería prudente no permitir que alguien tan inexperto como tú se acerque a los muros del corral. ¿Solo a los muros?, preguntó él sarcástico. Ella sonrió de oreja a oreja. Exactamente. ¿Y con eso quieres decir? Quiero decir, atravesó la porqueriza y cogió una pala. Felicidades, Lord Stanage, ahora eres el nuevo jefe de la pala, señor del barro. Él no habría creído que ella pudiera sonreír más, pero lo hizo. Y no era una expresión simulada en absoluto. Hizo un gesto con la cabeza hacia un montón de algo hediondo que él no había visto nunca, y luego volvió con los trabajadores. Tuvo que recurrir a todo su autodominio para no correr detrás de ella y golpearle el trasero con la pala.